Bien, como les había estado comentando en la sesión anterior, en esta vamos a tratar sobre uno de los supuestos de la contratación directa. Me estoy refiriendo a la situación de emergencia. Esta situación de emergencia, a su vez, establece tres supuestos por las cuales puede contratarse bajo esta modalidad. Me estoy refiriendo a uno de los supuestos, a los acontecimientos catastróficos, como otro supuesto, a las situaciones que afectan la seguridad y defensa nacional. Un tercer supuesto que hace referencia a los dos supuestos anteriores, específicamente cuando buscan prevenir los graves riesgos que podrían ocurrir, tanto el acontecimiento catastrófico como las situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional. Y como cuarto supuesto, refiere nuestro reglamento a las emergencias sanitarias. Como vemos, este problema de la pandemia del COVID-19, que ha producido que se ha generado una enfermedad a nivel mundial, pues ha puesto en alerta algunas entidades del Estado, principalmente las de salud. No obstante, también hay otras entidades del Estado que, por la transferencia de recursos que ha realizado el gobierno central, han tenido que desarrollar o establecer ciertos contratos bajo esta modalidad de contratación directa. Estoy refiriéndome a la canasta básica familiar. Y nos preguntamos, ¿esta canasta básica familiar, bajo cuál de los cuatro supuestos de situación de emergencia se tendría que establecer? ¿Catástrofe, acontecimiento catastrófico o defensa, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional? El tercer supuesto, referente a actos que pongan en peligro las dos situaciones anteriores o emergencias sanitarias. De por sí podemos decir que las adquisiciones de mascarillas, ventiladores eléctricos, la contratación de servicios especializados como médicos en general, enfermeras, técnicos, podría estar dentro del supuesto de emergencia sanitaria. En tanto que la canasta básica familiar nos genera una incertidumbre si hacemos una lectura simple de el reglamento de contrataciones del Estado, pues advertimos en ella, en el primer supuesto, que se trata sobre catástrofe natural o acontecimientos catastróficos. Para estar seguro que la contratación del abastecimiento de canastas básicas familiares se encuentra en uno de los supuestos, tendremos que irnos a analizar cada uno de ellos. En este sentido, ¿qué deberíamos entender por acontecimientos catastróficos? Nuestro reglamento ha indicado que son eventos que se producen de forma extraordinaria y que generan o podrían generar una afectación a la salud o a la vida. Estos acontecimientos catastróficos son producidos ya sea por la naturaleza o por el hombre. El hombre en su actitud, en su conducta de acción u omisión, es decir, un dejar de ser. Con la definición que nos hace el reglamento, no nos es suficiente para aquellas entidades que quieren contratar productos de la canasta básica familiar, o simplemente otras entidades
que, sin formar parte de las instituciones vinculadas a la salud, necesitan bienes o servicios en este periodo de emergencia sanitaria. Por ello debemos decir qué debemos entender por acontecimiento catastrófico. Recurrimos a un diccionario jurídico, el mismo que es utilizado por el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, me estoy refiriendo a Cabanelas, que menciona que el acontecimiento es cualquier hecho, sea de la naturaleza o producto de la acción u omisión del hombre, pero que de por sí no genera un efecto jurídico y sobre todo una vinculación del Estado en las contrataciones. Tiene que este acontecimiento estar vinculado a un adjetivo puesto por nuestro reglamento, es que sea catastrófico, acontecimiento catastrófico. Por ello Cabanelas indica que el acontecimiento catastrófico debe entenderse como aquel suceso funesto, grave, que causa un daño a la vida, a la salud de un grupo de personas. Por ejemplo, entre estos acontecimientos catastróficos, productos de la naturaleza, encontramos a las inundaciones, a las erupciones volcánicas, a las sequías, a las épocas de friaje y hechos producto de la acción humana. Están ahí las explosiones, las contaminaciones de ríos o las destrucciones de edificios, que producto de estas acciones generan una afectación a la vida o a la salud de un grupo de personas, de una comunidad. También se ubican dentro de estos supuestos de acontecimientos a las relacionadas con los incendios forestales, que ha ocurrido en nuestra zona de Cajamarca, incluso en diferentes partes del país. Con la definición que nos hace este señor Cabanelas, no nos es suficiente. Por ende, tenemos que recurrir al órgano rector en materia de catástrofes. Me estoy refiriendo al Instituto Nacional de Defensa Civil. Este instituto tiene un plan de gestión de riesgos y desastres, el plan AGER. En este establece las autoridades a intervenir en los tres tipos de gobierno: gobierno nacional, regional y local, y la vinculación entre ellos. Además precisa qué debería entenderse por catástrofe o acontecimiento catastrófico. En el plan AGER indica lo siguiente: que existen diferentes tipos. Unos ocurridos por la naturaleza, como las que ya les acabé de mencionar, las inundaciones, las sequías, los friajes, los tsunamis, el fenómeno del Niño, y otro tipo, aquellas donde interviene el hombre, ya sea con acción u omisión. Por ejemplo, el derrumbe de edificios, el incendio forestal, bajo la creencia que incendiando un bosque va a llover y que esta situación genera un peligro, un daño a la salud o a la vida de una población. Esto también es entendido como un acontecimiento catastrófico.
Y luego menciona que como parte de estos tipos de acontecimientos catastróficos también se encuentran los riesgos de carácter biológico. Y aquí es importante detenernos o resaltar que INDECI en su planajer establece como acontecimiento catastrófico aquellos de carácter biológico. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Hay que tener en cuenta. Porque dentro de este supuesto está considerado las pandemias y las plagas. Y lo que está ocurriendo ahora con el COVID-19, que está considerado una pandemia. Además de definirlo como acontecimiento catastrófico, INDECI en su planajer, también el mismo INDECI establece en el compendio, en el glosario de términos del compendio estadísticos del 2018. En este glosario hace una definición de diferentes expresiones que se utilizan en situaciones catastróficas. Y de las que más nos interesa es justamente aquellas vinculadas al origen del acontecimiento catastrófico. Me estoy refiriendo, y vuelve a repetir, que estos son de los siguientes tipos: intervención de la naturaleza, que pueden ser aquellos acontecimientos ocurridos en el interior de la Tierra, en la superficie de la Tierra, así como aquellos acontecimientos meteorológicos. Y finalmente establece que otro tipo de acontecimiento catastrófico son de carácter biológico, y dentro de las cuales están la pandemia y las plagas. Con ello, ¿qué quiero decirles? Que el COVID-19 está considerado como una situación de acontecimiento catastrófico, si es que nos guiamos en las definiciones que ha hecho el órgano rector sobre desastres, es decir, INDECI. Si INDECI ha considerado que aquellos acontecimientos de carácter biológico, como la pandemia, es prevista como un acontecimiento catastrófico, entonces podemos decir ya que este COVID-19 deberá ser subsumido dentro de este primer supuesto de situación de emergencia. Es decir, una contratación directa de situación de emergencia por acontecimiento catastrófico. Bien, definida esta situación, vamos a tratar en la siguiente sesión respecto de los bienes que se están adquiriendo durante esta etapa de la pandemia, referido estrictamente a la canasta familiar y en general a otros tipos de compras. Luego, en las sesiones siguientes, hablaremos sobre la emergencia sanitaria. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.